En los pasillos silenciosos de la historia filosófica yace un secreto tan profundo que durante siglos fue considerado herético, peligroso, capaz de desmoronar los cimientos mismos de la fe establecida. Baruch Spinoza, el pensador judío expulsado de su comunidad en 1656, descubrió algo sobre Jesús que las instituciones religiosas habían ocultado deliberadamente tras capas de dogma y ritual. Lo que este filósofo holandés reveló no era simplemente una reinterpretación teológica, sino una verdad tan revolucionaria que amenazaba con transformar completamente nuestra comprensión de lo divino. Su excomunión no fue un acto arbitrario de intolerancia, sino un intento desesperado de silenciar una voz que había penetrado demasiado profundamente en los misterios prohibidos. Lo que Spinoza vio en la figura de Jesús cambiaría para siempre el rostro de la espiritualidad occidental. La pregunta que obsesionaba a Spinoza era tan simple como devastadora. ¿Qué pasaría si Dios no fuera un ser separado en los cielos, sino la sustancia misma de todo lo que existe? Durante noches interminables en su modesto taller de pulido de lentes en Ámsterdam, este pensador solitario llegó a una conclusión que haría temblar los pilares de la ortodoxia. Dios y la naturaleza son uno, proclamó en su obra más controvertida, desafiando siglos de enseñanza religiosa. Esta afirmación no era ateísmo, como muchos de sus contemporáneos acusaron, sino algo mucho más radical y misterioso. Spinoza estaba proponiendo que cada partícula del universo, cada ser humano, cada pensamiento y emoción, era literalmente una manifestación de lo divino. Pero ¿dónde encajaba Jesús en esta visión revolucionaria? Aquí es donde el misterio se profundiza hasta niveles insospechados. Spinoza no veía a Jesús como el Hijo de Dios en el sentido tradicional, descendido del cielo para salvar a la humanidad pecadora. En cambio, descubrió en él algo mucho más extraordinario, el primer ser humano que comprendió plenamente su propia naturaleza divina. Jesús, según la interpretación secreta de Spinoza, fue un hombre que alcanzó tal nivel de conciencia que logró percibir directamente la unidad fundamental entre su esencia y la esencia de Dios. No era un intermediario entre lo humano y lo divino, sino la prueba viviente de que esta distinción nunca existió realmente. Los textos antiguos contienen pistas que Spinoza desentrañó con la precisión de un detective metafísico. Cuando Jesús declaraba yo y el Padre somos uno, no estaba reclamando una posición única y exclusiva, sino revelando una verdad universal aplicable a toda la humanidad. Las palabras que durante siglos se interpretaron como evidencia de su divinidad especial eran, en realidad, una invitación a que todos descubrieran esa misma unidad dentro de sí mismos. Spinoza argumentaba que la verdadera herejía no era negar la divinidad de Jesús, sino negar la divinidad potencial de cada ser humano. Esta inversión radical del dogma cristiano convencional explica por qué su obra fue prohibida y quemada en numerosas ciudades europeas. La excomunión de Spinoza por la comunidad judía de Ámsterdam fue pronunciada con palabras de una severidad sin precedentes. El decreto, conocido como el Cherem, lo maldecía con todas las maldiciones escritas en la Torá, prohibiendo a cualquier judío acercarse a él, leer sus escritos o incluso pronunciar su nombre. ¿Qué había descubierto este joven de 23 años que justificara tan extrema reacción? La respuesta se encuentra en su comprensión de que todas las religiones organizadas, incluida la suya propia, habían construido elaboradas estructuras de poder sobre una falsificación fundamental. Al presentar a Dios como un ser externo, antropomórfico y separado, las instituciones religiosas se establecían como intermediarios necesarios entre lo humano y lo divino. Spinoza desmanteló este edificio con lógica implacable. Si Dios es la sustancia infinita de la cual todo está hecho, entonces cada persona tiene acceso directo a lo divino sin necesidad de sacerdotes, rituales o instituciones. La oración no debía dirigirse hacia arriba, hacia un cielo imaginario, sino hacia adentro, hacia la chispa de lo infinito que reside en el núcleo de cada conciencia. Jesús, en esta interpretación, no fue un salvador que vino a cerrar la brecha entre Dios y el hombre, sino un maestro que vino a revelar que nunca hubo tal brecha. Su mensaje original, antes de ser distorsionado por siglos de institucionalización, era una invitación a despertar a nuestra propia naturaleza divina. Los evangelios, cuando se leen a través de los ojos de Spinoza, revelan capas de significado que permanecieron ocultas durante milenios. Cada parábola, cada milagro, cada enseñanza de Jesús adquiere una dimensión radicalmente diferente cuando se comprende dentro del marco de la unidad Dios-naturaleza. Cuando Jesús alimenta a 5.000 personas con 5 panes y 2 peces, no está demostrando poder sobrenatural sobre las leyes naturales, sino ilustrando que la naturaleza misma,
Cuando se comprende correctamente como manifestación de Dios, contiene abundancia infinita. Los milagros no son violaciones de las leyes naturales, sino revelaciones de leyes más profundas que la mente ordinaria no puede percibir. La resurrección, ese pilar central del cristianismo, también sufre una transformación en el pensamiento espinocista. No se trata de la reanimación física de un cadáver, sino del despertar de la conciencia a su naturaleza eterna e inmortal. Jesús murió, en el sentido de que su ego individual se disolvió completamente en la conciencia infinita de Dios. Su resurrección fue el reconocimiento de que la esencia verdadera del ser humano trasciende el cuerpo físico temporal. Esta interpretación no niega la resurrección, sino que la universaliza. Cada persona que alcanza este nivel de comprensión experimenta su propia resurrección, su propio despertar del sueño de la separación. Lo que hace esta revelación aún más fascinante es cómo Spinoza conecta la enseñanza de Jesús con tradiciones místicas mucho más antiguas. Los conceptos que presenta no son invenciones del cristianismo, sino ecos de verdades perennes que aparecen en el hinduismo vedántico, en el budismo mahayana, en el sufismo islámico. La idea de que Yatman es Brahman, que la esencia individual es idéntica a la esencia universal, es funcionalmente equivalente a la unidad de Dios y hombre que Spinoza encuentra en las palabras de Jesús. Esta convergencia sugiere que no estamos ante una doctrina particular de una religión específica, sino ante un descubrimiento fundamental sobre la naturaleza de la realidad al que diferentes culturas han llegado por caminos diversos. Pero Spinoza va más allá de la mera comparación religiosa. Utiliza la geometría, la lógica y la razón pura para demostrar lo que los místicos habían conocido intuitivamente. Su obra maestra, la Ética, está estructurada como un tratado matemático, con definiciones, axiomas, proposiciones y pruebas. En este texto extraordinario, demuestra mediante razonamiento lógico riguroso que sólo puede existir una sustancia infinita, que esta sustancia debe ser Dios, y que todo lo demás, incluidos los seres humanos, son modos o expresiones de esta única sustancia. No hay multiplicidad real en el universo, solo la apariencia de multiplicidad surgiendo de nuestra percepción limitada. Esta conclusión filosófica tiene implicaciones profundamente prácticas para cómo vivimos nuestras vidas. Si realmente somos expresiones de Dios, entonces el autoconocimiento genuino es literalmente conocimiento de Dios. El famoso mandato délfico, conócete a ti mismo, adquiere dimensiones cósmicas en el pensamiento spinocista. No estamos buscando comprender un pequeño ego separado, sino explorando la naturaleza misma de lo divino a través del vehículo de nuestra propia conciencia. Cada momento de autoconciencia auténtica es un acto de revelación divina, cada comprensión profunda de nuestros propios procesos mentales es teología aplicada. Jesús, entonces, no fue un Dios que se hizo hombre, sino un hombre que realizó plenamente su divinidad inherente. Esta distinción puede parecer sutil, pero sus consecuencias son revolucionarias. En la visión tradicional, Jesús es único e inimitable, colocado en un pedestal inalcanzable que garantiza la dependencia perpetua de los creyentes hacia la institución eclesiástica. En la interpretación de Spinoza, Jesús es un ejemplo y un modelo, demostrando lo que todos los seres humanos pueden potencialmente lograr. Su vida no fue un sacrificio expiatorio para apaciguar a un Dios enojado, sino una demostración pedagógica de la verdadera naturaleza humana. Las enseñanzas éticas de Jesús también cobran nuevo significado bajo esta luz. Cuando dice ama a tu prójimo como a ti mismo, no está simplemente dando un consejo moral piadoso. Está revelando una verdad ontológica, tu prójimo literalmente es tú mismo, ya que ambos son manifestaciones de la misma sustancia divina infinita. El amor que Jesús predica no es una virtud que debemos cultivar laboriosamente contra nuestros impulsos egoístas, sino el reconocimiento natural de nuestra identidad fundamental con todos los seres. El odio y la separación son ilusiones que surgen de nuestra ignorancia de esta unidad subyacente. Spinoza descubrió que el reino de Dios que Jesús proclamaba no era un lugar futuro al que iríamos después de la muerte si nos comportábamos correctamente. El reino de Dios está aquí y ahora, es la realidad presente cuando se percibe correctamente. Cuando Jesús decía que el reino de Dios está dentro de vosotros, estaba siendo absolutamente literal según la interpretación spinocista. No necesitamos morir para experimentar lo divino. No necesitamos esperar una segunda venida o un juicio final. La eternidad no es una extensión temporal infinita, sino una cualidad atemporal accesible en cada momento presente cuando la mente se libera de sus limitaciones habituales. Esta comprensión transforma radicalmente el concepto de salvación.
no somos pecadores esperando ser salvados por un redentor externo, sino seres divinos esperando despertar de la ilusión de separación. El pecado, en este contexto, no es una transgresión moral contra las leyes de un Dios legislador, sino simple ignorancia de nuestra verdadera naturaleza. La salvación no requiere fe ciega en doctrinas incomprensibles, sino conocimiento directo, lo que Spinoza llamaba conocimiento del tercer tipo o intuición intelectual. Esta es la gnosis, el conocimiento salvador que libera a la mente de su esclavitud a las pasiones y al pensamiento limitado. Los contemporáneos de Spinoza lo acusaron de ateísmo, pero esta acusación revela una profunda incomprensión. Lejos de negar a Dios, Spinoza expandió el concepto de divinidad hasta que abarcó todo lo que existe. Su Dios no era el anciano barbudo sentado en un trono celestial, pero era infinitamente más grandioso y omnipresente. Cada árbol, cada piedra, cada pensamiento, cada emoción era Dios expresándose. Esta no es una forma de panteísmo simplista que confunde a Dios con la naturaleza material superficial, sino lo que algunos han llamado panenteísmo: todo está en Dios y Dios está en todo, aunque Dios también trasciende la totalidad de sus manifestaciones. La visión de Jesús que emerge de esta filosofía es la de un maestro iluminado que alcanzó lo que en el budismo se llamaría bodhi o despertar completo. Comprendió la naturaleza ilusoria del ego separado y vivió desde la conciencia de su unidad con el todo. Sus palabras y acciones fluían naturalmente de este estado de realización, no de la obediencia a mandatos divinos externos. Cuando perdonaba pecados, no estaba ejerciendo autoridad delegada por Dios Padre, sino reconociendo que desde la perspectiva de la unidad fundamental, el concepto mismo de pecado como ofensa contra una divinidad separada pierde sentido. Los milagros de Jesús, reinterpretados espinocistamente, se convierten en manifestaciones de una comprensión más profunda de las leyes naturales. Caminar sobre el agua, multiplicar panes, curar enfermedades. Estos actos no violan las leyes de la naturaleza porque la naturaleza misma es Dios. Alguien que comprende plenamente esta identidad puede trabajar con las leyes naturales de formas que parecen milagrosas a quienes permanecen en la ignorancia. La naturaleza de Dios no es caprichosa o arbitraria, sino que opera según leyes necesarias e inmutables que Jesús comprendía intuitivamente. Sus milagros no eran trucos sobrenaturales para impresionar a las multitudes, sino expresiones naturales de su nivel de conciencia. Esta perspectiva también arroja luz sobre las experiencias místicas reportadas por santos y contemplativos a lo largo de la historia cristiana. Cuando Teresa de Ávila describe su unión con Dios, cuando Juan de la Cruz habla de la noche oscura del alma seguida por la iluminación, cuando Meister Eckhart predica sobre el Dios más allá de Dios, todos están describiendo aspectos de la misma realización que Spinoza atribuye a Jesús. La tradición mística del cristianismo, a menudo vista con sospecha por las autoridades ortodoxas, es en realidad la preservación del núcleo auténtico de la enseñanza de Jesús que Spinoza redescubrió filosóficamente. ¿Pero por qué esta verdad fue ocultada y distorsionada? Spinoza entendía que las instituciones religiosas tienen un interés creado en mantener a las personas en un estado de dependencia espiritual. Si todos pueden acceder directamente a Dios, si cada persona es capaz de la misma realización que Jesús, entonces, ¿qué función cumplen los sacerdotes, los sacramentos, las jerarquías eclesiásticas? La democratización de lo divino que Spinoza propone amenaza los fundamentos mismos del poder religioso institucionalizado. Por eso su obra tuvo que ser suprimida, por eso su nombre tuvo que ser maldecido. Por eso su filosofía fue considerada más peligrosa que el ateísmo declarado. Lo fascinante es que Spinoza logró todo esto sin recurrir a la fe ciega o la revelación sobrenatural. Usó únicamente la razón, la lógica y la observación cuidadosa de la naturaleza humana. Su método era filosófico y científico, no religioso en el sentido convencional. Sin embargo, llegó a conclusiones que resuenan profundamente con las enseñanzas místicas más elevadas de todas las tradiciones espirituales. Esto sugiere que la verdad sobre la naturaleza divina del ser humano es accesible tanto a través de la contemplación mística como del análisis racional riguroso. Los dos caminos, correctamente seguidos, convergen en el mismo destino. En el siglo XXI, la relevancia de estas ideas espinocistas sobre Jesús y Dios en el hombre ha aumentado exponencialmente. La ciencia moderna, particularmente la física cuántica y la neurociencia, está descubriendo principios que resuenan sorprendentemente con la filosofía de Spinoza. La interconexión fundamental de todas las cosas, la naturaleza no dual de la realidad, la conciencia como aspecto fundamental del universo,
Estas ideas que una vez fueron dominio exclusivo de filósofos y místicos ahora están siendo exploradas en laboratorios científicos. Spinoza, el pulidor de lentes del siglo XVII, puede haber vislumbrado verdades que la ciencia solo ahora está comenzando a verificar empíricamente. La pregunta que surge entonces es profundamente personal e inquietante. Si Jesús fue un ser humano que realizó su divinidad inherente, ¿qué nos impide a nosotros hacer lo mismo? Según Spinoza, nada excepto nuestra propia ignorancia y las pasiones que surgen de ella. No hay pecado original que nos condene, no hay defecto fundamental en nuestra naturaleza, no hay necesidad de gracia externa para completarnos. Ya somos completos, ya somos divinos, solo necesitamos despertar a esta realidad. El camino no es de imperfección a perfección, sino de ignorancia a conocimiento, de sueño a despertar. Este despertar, según Spinoza, no es un evento místico súbito e inexplicable, sino el resultado natural de comprender correctamente la naturaleza de la realidad. Cuando la mente percibe clara y distintamente que es un modo de Dios, que comparte la misma sustancia que el infinito, se libera automáticamente de las pasiones destructivas. El miedo a la muerte se disuelve porque comprendemos que nuestra esencia es eterna. La codicia desaparece porque reconocemos que ya poseemos todo en nuestra identidad con el todo. La ira hacia otros se vuelve imposible porque vemos que estamos atacando aspectos de nosotros mismos. Jesús, viviendo desde esta comprensión, podía amar incondicionalmente incluso a quienes lo crucificaban. Su famosa oración, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, no era una súplica a una deidad externa, sino el reconocimiento de que sus verdugos actuaban desde la ignorancia de su verdadera naturaleza. Si hubieran sabido que estaban crucificando una manifestación de lo mismo divino que constituye su propio ser, no habrían podido hacerlo. El perdón de Jesús fluye naturalmente de su comprensión, no de un esfuerzo moral heroico. La cruz misma se convierte en un símbolo completamente diferente bajo esta interpretación. No es el instrumento del sacrificio expiatorio que aplaca la ira divina, sino un símbolo de la muerte del ego separado necesaria para realizar la unidad con Dios. Cada persona debe tomar su cruz, no en el sentido de sufrir pasivamente, sino en el sentido de permitir que la ilusión del yo separado muera para que la verdadera naturaleza divina pueda ser revelada. La resurrección sigue inevitablemente a esta muerte. Cuando el falso yo muere, el yo verdadero, idéntico a Dios, se levanta. Spinoza también resolvió uno de los problemas teológicos más espinosos, el problema del mal. Si Dios es omnipotente y benevolente, ¿por qué existe el sufrimiento? La respuesta tradicional implica el libre albedrío humano, la caída, el pecado. Pero en el sistema spinocista, el problema desaparece. El mal no tiene existencia sustancial propia, es simplemente la ausencia de comprensión adecuada. Lo que percibimos como mal es el resultado inevitable de acciones tomadas desde la ignorancia de la unidad fundamental. Una vez que esta unidad se comprende, el mal ya no puede ser creado porque sus causas han sido eliminadas. Jesús no vino a salvarnos del mal mediante su sacrificio, sino a enseñarnos cómo trascender el mal mediante el conocimiento. Su vida entera fue una demostración de cómo un ser humano completamente libre de ignorancia vive y actúa en el mundo. No era un sufrimiento virtuoso lo que predicaba, sino una alegría profunda que surge del conocimiento de nuestra naturaleza eterna. Cuando decía mi yugo es fácil y mi carga ligera, no estaba minimizando las dificultades de la vida espiritual, sino indicando que vivir desde la comprensión verdadera es infinitamente más fácil que vivir desde la ilusión y el conflicto interno. El concepto espinocista de beatitud o beatitudo es central aquí. No es un placer sensorial temporal ni una recompensa futura, sino un estado de profunda satisfacción que acompaña al conocimiento verdadero. Cuando la mente comprende su identidad con Dios, experimenta una alegría que no depende de circunstancias externas. Esta es la paz que sobrepasa todo entendimiento de la que habla Pablo, el nirvana del budismo, el moksha del hinduismo. Jesús vivía permanentemente en este estado, y su misión era mostrar que otros también podían alcanzarlo. La enseñanza de Jesús sobre el desapego cobra nuevo significado. No se trata de rechazar el mundo material como inherentemente malo, ya que el mundo material es también Dios manifestándose. Se trata más bien de no identificarse exclusivamente con aspectos temporales y limitados de nuestra existencia. Los pobres en espíritu que Jesús bendice no son los humildes en el sentido convencional, sino aquellos que han vaciado sus mentes de conceptos falsos sobre quiénes son. Los que lloran son aquellos que han experimentado el doloroso proceso de ver cómo sus ilusiones se desmoronan.
Los mansos que heredarán la tierra son aquellos que han abandonado la lucha egoica por el poder y han descubierto el poder infinitamente mayor de su naturaleza divina. Spinoza también ilumina las aparentes contradicciones en las enseñanzas de Jesús. Como puede decir, no he venido a traer paz, sino espada y también mi paz os dejo. La respuesta es que el despertar a la verdad necesariamente crea conflicto con las estructuras de ignorancia establecidas. La paz que Jesús ofrece es interna, la paz del conocimiento verdadero, pero este conocimiento inevitablemente pone al individuo en conflicto con las falsedades socialmente aceptadas. La espada es la verdad que corta a través de las ilusiones cómodas pero esclavizantes. La relación de Jesús con el judaísmo de su tiempo se vuelve más clara. No estaba rechazando su tradición, sino intentando recuperar su esencia espiritual de las capas de ritualismo y legalismo que la habían oscurecido. Los profetas hebreos habían proclamado que Dios desea misericordia, no sacrificio, que busca corazones circuncidados, no carne. Jesús llevó esta lógica a su conclusión: el templo verdadero no es un edificio de piedra sino el cuerpo humano, el sacrificio verdadero no es de animales sino del ego, la ley verdadera está escrita no en tablas sino en el corazón que comprende su unidad con lo divino. Las parábolas del reino son particularmente reveladoras cuando se leen espinocistamente. El reino es como una semilla de mostaza, la más pequeña de las semillas, que crece hasta convertirse en un gran árbol. Esta es la conciencia de nuestra divinidad, que comienza como la más tenue intuición pero puede crecer hasta abarcar toda nuestra experiencia. El reino es como levadura escondida en la masa, trabajando invisiblemente hasta que toda la masa fermente. Así trabaja el conocimiento verdadero en la conciencia, transformándola gradual pero inexorablemente desde dentro. El reino es como un tesoro escondido en un campo, por el cual vale la pena vender todo lo demás. Este es el conocimiento de nuestra naturaleza verdadera, que una vez vislumbrado, hace que todo lo demás parezca sin valor en comparación. La insistencia de Jesús en que debemos nacer de nuevo también se clarifica. No se trata de un renacimiento literal o de una experiencia emocional específica de conversión. Es el renacimiento de la conciencia desde la identificación con el ego limitado hacia la identificación con nuestra naturaleza divina infinita. Nicodemo no entendió porque pensaba carnalmente, pero Jesús hablaba de una transformación de la percepción. El que nace del Espíritu es Espíritu, reconoce su naturaleza esencial como expresión directa de Dios, no meramente como criatura creada por Dios. Spinoza también ofrece una interpretación radical de la Trinidad. No es una doctrina misteriosa sobre tres personas en un solo Dios, sino una descripción de tres aspectos de la realidad única. El Padre representa la sustancia infinita, Dios en su totalidad incomprensible. El Hijo representa a Dios expresándose en forma particular, especialmente en seres conscientes capaces de conocerse a sí mismos. El Espíritu Santo es el proceso mismo de conocimiento, la conexión viviente entre lo infinito y lo finito. Jesús como Hijo de Dios es el ejemplo perfecto de una forma finita que comprende completamente su identidad con lo infinito. La oración Padre Nuestro se revela como un mapa del viaje espiritual. Padre nuestro que estás en los cielos reconoce el aspecto trascendente de Dios. Santificado sea tu nombre es el reconocimiento reverente de lo divino. Venga tu reino es la aspiración de que la conciencia de unidad se establezca. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, es el reconocimiento de que la voluntad de Dios y las leyes de la naturaleza son idénticas. El resto de la oración trata sobre vivir desde esta comprensión. Confiar en que nuestras necesidades serán satisfechas, perdonar como expresión de unidad, y pedir fuerza para no caer de nuevo en la ignorancia. Lo más radical de todo es la implicación de que nosotros también podemos decir yo y el Padre somos uno con la misma verdad que Jesús. Esta no es blasfemia sino el reconocimiento de nuestra verdadera identidad. La diferencia entre Jesús y nosotros no es de naturaleza sino de realización. Él sabía completamente lo que nosotros aún estamos aprendiendo. Su divinidad no lo separaba de la humanidad, sino que lo identificaba más profundamente con la esencia verdadera de cada ser humano. En este sentido, Jesús no fue el único Hijo de Dios, sino el primero en darse cuenta plenamente de que todos somos hijos e hijas de Dios, literalmente hechos de la sustancia divina. La última cena adquiere significado profundo como ritual de recordación, no de un evento histórico, sino de nuestra verdadera naturaleza. El pan representa el cuerpo material del universo, que literalmente es el cuerpo de Dios. El vino representa el espíritu o conciencia que anima este cuerpo.
Al comerlos, reconocemos simbólicamente que estamos consumiendo y siendo consumidos por lo divino. Haced esto en memoria de mí significa, recordad siempre vuestra identidad con Dios, tal como yo la he recordado. No es una ceremonia mágica que confiere gracia, sino un acto de remembranza, en ambos sentidos de la palabra. Recordar y reunir los miembros dispersos de nuestro ser en la totalidad divina. Las apariciones post-resurrección de Jesús también cobran nuevo significado. No son necesariamente eventos físicos literales, sino experiencias de los discípulos que finalmente comprendieron lo que Jesús había estado enseñando. Cuando vieron a Jesús después de su muerte, estaban experimentando el despertar de su propia conciencia a la verdad de la inmortalidad. Jesús apareció en el sentido de que su enseñanza finalmente se hizo clara para ellos. El encuentro en el camino a Emaús ilustra esto perfectamente. Los discípulos caminaban con Jesús pero no lo reconocían hasta que sus ojos se abrieron. Siempre hemos estado en la presencia de lo divino, pero no lo reconocemos hasta que despertamos. La ascensión de Jesús al cielo no es un viaje espacial literal, sino el reconocimiento de que su verdadera naturaleza trasciende todas las formas limitadas. Ya no necesitaba manifestarse en una forma particular porque sus discípulos finalmente habían comprendido que él, y ellos mismos, eran expresiones de lo eterno e infinito. La promesa de que volverá de la misma manera que lo vieron irse, significa que cuando alcancemos su nivel de comprensión, también experimentaremos nuestra propia naturaleza ascendida, trascendiendo la identificación con el cuerpo físico limitado mientras seguimos funcionando a través de él. El juicio final, en esta interpretación, no es un evento futuro donde un juez externo separa a las ovejas de las cabras. Es el momento continuo de autoevaluación donde nuestra comprensión determina nuestra experiencia. Los que viven desde la ignorancia de su verdadera naturaleza experimentan el infierno de la separación, el conflicto interno, el miedo y el sufrimiento. Los que viven desde el conocimiento de su divinidad experimentan el cielo de la unidad, la paz y la alegría. Cielo e infierno no son lugares, sino estados de conciencia, y el juez no es Dios sino nuestra propia comprensión o falta de ella. Spinoza nos invita a una religiosidad radicalmente diferente. No basada en fe ciega en doctrinas incomprensibles, no dependiente de sacramentos dispensados por autoridades institucionales, no motivada por miedo al castigo o esperanza de recompensa. En su lugar, propone una espiritualidad basada en el conocimiento directo, la comprensión racional de nuestra verdadera naturaleza como expresiones del infinito. Esta es la libertad verdadera que Jesús proclamaba: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La verdad que libera es el conocimiento de nuestra identidad con Dios. El mensaje final y más profundo que Spinoza descubrió en Jesús es este: el misterio de Dios en el hombre no es un misterio en el sentido de algo incomprensible que debemos aceptar por fe. Es un misterio en el sentido de algo oculto que puede ser revelado mediante el conocimiento adecuado. Dios no está escondido en cielos lejanos, sino oculto a plena vista como la sustancia misma de nuestro ser. Jesús fue el primero en ver completamente a través de este velo, pero su vida y enseñanza son una invitación a que todos hagamos lo mismo. El verdadero Jesús no es un objeto de adoración, sino un espejo en el que podemos ver reflejado nuestro propio potencial divino. Esta es la revelación que el mundo aún no está listo para aceptar completamente, pero que tarde o temprano transformará nuestra comprensión de lo que significa ser humano.